Listo, pues buenas tardes, maestros. Nuevamente, bienvenidos en esta sesión, segunda sesión del módulo 3, Internet de las Cosas. Y este tema va a tratar de, más específico de ya de sensores, actuadores y controladores. Eh, pues ahorita por la modalidad también, de alguna manera, lo que intentaremos ver es, en conjunto con una simulación que podamos manipular, ¿de acuerdo? Es decir, hay una gran gama de sensores, actuadores y controladores que en general se van a mencionar en términos funcionales, pero en términos operativos, pues estamos limitados, ¿no? Sin embargo, sí vamos a hacer simulación de estos dispositivos a través de plataformas. En ese caso hay dos plataformas. Una es, por llamarle de una manera, es un aplicativo, es un standalone como el tipo de Packet Tracer, que puede hacer ya hoy simulaciones de IoT y una simulación en web, ¿de acuerdo? Que de alguna manera podemos complementar eh, aspectos que a uno y otro le falta, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo cómo cubrir esos temas en su generalidad, ¿de acuerdo? E incluso ya probaremos algunos pequeños tópicos de código, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vean, entonces vamos a revisar algo de electrónica. La electrónica básica, no vamos a llegar a grandes teorías, es tomar en cuenta que sí tenemos, es importante conocer lo básico para integrar. Claro, los sistemas que hoy podemos integrar, que podemos adquirir, nos permiten hacer desarrollos sin que tengamos grandes o profundos conocimientos en electrónica. Desde luego que en diseños más elaborados y de mayor complejidad requieren sí, pues hasta una buena parte expertise en diseño electrónico, en simulación, en integración, en manejo de tarjetas e incluso elaboración de tarjetas, ¿no? Sin embargo, en estos temas, recordemos que estamos dando el panorama general, ¿no? Entonces, electrónica, en su esquema muy básico, yo creo que son los temas que en todo momento la mayoría de nosotros en la parte de ingeniería eléctrica, electromecánica o electrónica, incluso en el área de sistemas, se llega a ver, ¿no? Electrónica básica, analógica, digital. Eh, pero inmediatamente enfocado hacia una integración de IoT. No es, no es, no es un tema de electrónica como tal en desarrollo, ¿no? Entonces veremos una prueba de microcontroladores, veremos cómo están los kits hoy, a lo que nos referimos con los kits de desarrolladores o módulos de desarrollo para precisamente hacer diferentes pruebas, ¿no? ¿Ok? Y ya probaremos finalmente simuladores, ¿de acuerdo? Entonces primero revisamos un poquito la teoría y después ya nos metemos a la simulación. Y que precisamente para esto les voy adelantando que se va a requerir que todos ahorita estén integrándose por lo menos en un equipo de cómputo, porque tiene que manipular. Realmente, bueno, todas las aplicaciones web corren muy bien en la mayoría de los sistemas operativos, pero, por ejemplo, en móviles, celulares o tablets, tal vez se presente un poquito más o no tan cómodo, porque, bueno, hay desarrollo web de escritorio o de equipo de cómputo y hay desarrollo web para dispositivos móviles que tiene una característica ligeramente diferente desde su diseño hasta su uso, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es una simulación web que sí se va a requerir preferentemente que estén en un equipo de cómputo para que puedan manipular mejor, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, en términos de electrónica, bueno, nada más hacer un repaso muy básico eh, de lo que estamos viendo a partir de los elementos, de los componentes básicos a integrar en un proyecto, ¿no? Entonces, hoy sabemos que es
un estudio centrado en el control de la electricidad y componentes físicos. Ahí está la gran diferencia entre electrónica y electricidad. Hoy sabemos que es desde de un modelo de generación de energía hasta a un modelo de control de esa energía, que es lo que la electrónica define, ¿no? Entonces, y hoy sabemos, definimos que parte de la electrónica está siendo desarrollada o ha sido desarrollada ya desde mucho tiempo con los esquemas de semiconductores, ¿no? Donde a través de esos componentes es como, eh, creo que podemos tener una idea más clara del control de la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Es decir, hoy la electricidad la conocemos muy bien con un encendido de una lámpara. Es un circuito que se cierra, que recibe, eh, que recibe energía y enciende, el motor enciende, la licuadora enciende, y hay el aprovechamiento de la corriente eléctrica para el producto de un trabajo, ¿no? Movimiento o calor. En la electrónica ahora es la manipulación o el control de esa corriente eléctrica a través de los diferentes componentes. Y los mejores eh, ejemplos son los elementos semiconductores, como el mismo transistor, ¿no? Con el transistor ya podemos tener eh, un buen ejemplo de control del elemento eléctrico para finalmente también llegar a ser un trabajo, ¿no? Okay, entonces los circuitos o los elementos semiconductores son como el punto de inflexión para decir, a partir de aquí, la electrónica empieza a crecer, ¿no? Claro, eso ya se hacía con los bulbos en un tiempo. Hay control también eléctrico, control de corriente, pero es un punto, ¿no? Donde hay cambios desde la parte de bulbos hacia la parte electrónica, hacia la parte de los semiconductores, ¿de acuerdo? Y bueno, no está de más comentarlo, ¿no? Los elementos que están implícitos, como electrones, átomos, elementos químicos, corriente eléctrica, recordar que hay componentes aislantes, semiconductores y conductores, ajá. Recordar la parte de voltajes o diferencia potencial, eh, como su mejor definición, cuya unidad es el voltaje, corriente eléctrica, trabajada en amperios, y la potencia, ¿no? O energía. ¿De acuerdo? Eh, bueno, es algo muy básico. Por supuesto, la ley de Ohm, que todo el mundo tenemos que conocer en términos eléctricos, electrónicos, ¿de acuerdo? Vamos a probar algunas cosas muy básicas, vamos a simularlas, sobre todo, para entender ya un poquito más sobre el comportamiento de las variables externas y que nosotros en un momento dado podemos empezar a recoger e interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un divisor de voltaje famoso en la parte de teoría de circuitos nos representa precisamente una proporcionalidad de la resistencia eléctrica de un componente con respecto de otro, ¿no? Entonces, esa proporcionalidad precisamente se da en que la variación o el comportamiento de un elemento a diferencia de otro me da a entender el estatus de ese elemento, si está creciendo o está decreciendo en términos resistivos. Ajá. Y hoy los sensores van muy en esa filosofía. Cuando cuando el ambiente incrementa su temperatura, hay elementos que detectan ese cambio y que eléctricamente nos dan una representatividad en proporción, ¿no? Los sensores de hoy ya están mucho más sencillos para acoplar, porque hay un área donde hay un esquema de acoplamiento de señal, pero en esa parte de la electrónica, la misma, la química ha avanzado mucho para precisamente obtener elementos que basados en una variación o variabilidad de un ambiente o de un entorno, reaccionan, ¿no? Entonces, finalmente podemos tener una variación eléctrica que podemos recoger, la podemos registrar y podemos interpretar.
qué es lo que está sucediendo en el fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, aquí se menciona la ley de Ohm por una parte básica con la que vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a probar y ver un poquito esa parte, ¿no? Sobre todo enfocado hacia cómo estarían funcionando los sensores, ¿de acuerdo? Entiendo que la mayoría ha trabajado con la ley de Ohm, o al menos sabe de qué se trata. ¿Alguien puede comentarla? En mi caso, no. Eh, Profesor Marco, Sí. bueno, ¿sí sabe por dónde va el tema o Pues la verdad, no. no? Ok, ok, ok. Vamos a tocarlo así. La idea es esa, retocar desde un punto o desde un momento en el que prácticamente se desconoce. Porque quizá, y eso también es apelar a los compañeros, quizá haya mucha gente que sí tiene mucha experiencia en la parte o sea, ley de Ohm en la parte eléctrica, electrónica es fundamental y lo traen para arriba y para abajo, ¿no? O sea, manejan muy bien ese tema. Pero bueno, paciencia por un lado y bueno, por ambos lados, porque cuando no se conoce un tema, también a veces nos pone en jaque y cuando se conoce demasiado un tema, pues hay que esperar también tantito, ¿no? La idea es que estos módulos se vayan desarrollando de tal manera que den el panorama a todo mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que iba a comentar algo, Eric. No, profesor. No, no, no. Perdón, vi que se activó tu micro, pero bueno, No, no hay no. problema. Muy bien. Ok, circuitos eléctricos, muy básico, un concepto muy básico, eh, donde tenemos que reconocer que es un circuito eléctrico, es un conjunto de elementos que tiene una trayectoria cerrada, literal, ¿no? Me parece que hoy en términos del día a día, en términos coloquiales, todos sabemos cómo se enciende una lámpara, ¿no? Hay un switch, eh, tenemos una corriente alterna, hay un switch y una lámpara que cierra un circuito. Entonces, en términos de circuitos eléctricos, es eso, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos un claro ejemplo donde tenemos una fuente de poder que es una fuente de corriente directa, ¿de acuerdo? Eh, y en este caso, en la trayectoria cerrada se encuentra una resistencia eléctrica, las famosas resistencias de carbón, ajá, que en esa misma trayectoria tiene un LED o un diodo emisor de luz, ¿de acuerdo? Lo que hay que reconocer aquí es que dentro de ese circuito existe un elemento que genera una diferencia de potencial, ajá, o voltaje, ¿de acuerdo? Eh, y que existen elementos que conducen la corriente cuando estos están en una trayectoria cerrada, ¿ok? Entonces, al momento de tener el circuito cerrado, se genera una corriente eléctrica por la permisividad de los elementos y al final lo que tenemos es un LED encendido, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí hay varios elementos por rescatar. La fuente de corriente directa es idealmente constante, eh, mm, idealmente porque, pues bueno, sabemos que en baterías, en pilas, se degrada o en fuentes de poder, pues prácticamente es ilimitada, ¿no? A menos que se interrumpa su alimentación. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que hay un elemento resistivo, la resistencia de 2.2 kilo ohms, ajá, que en, 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 en términos funcionales está limitando la cantidad de corriente que en un momento dado va a atravesar al diodo, ¿ok? Eh, en términos teóricos, lo que tenemos que cuidar es que, por ejemplo, en este caso el diodo, es un elemento semiconductor. Y ese elemento semiconductor, como todos los transistores, los diodos también que ustedes conocen, diodos rectificadores de señal, eh, esos elementos tienen una capacidad de diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entonces,
En ese sentido, tenemos que darle equilibrio al circuito, ¿sí? Es decir, la fuente proporciona una diferencia potencial de 6 volts. Ajá. Eh, el diodo emisor de luz genera una diferencia de potencial interna cuando está circulando en corriente directa de alrededor de 0.5 a 0.7 volts. Ajá. Y lo que tenemos que provocar es un equilibrio con una diferencia de potencial en la resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, como sistema en equilibrio, este sistema eléctrico distribuye la energía a lo largo de los componentes, ¿sí? Es decir, la fuente de voltaje es la fuente de alimentación y va a ser la fuente de energía que le va a proporcionar a los elementos. Vamos a verlo, esto es un poco teórico, pero lo vamos a ver más práctico cuando estemos conectando elementos. Y ahí vamos a rescatar precisamente esa distribución. Vamos a entender a un circuito eléctrico como un sistema en equilibrio, ¿de acuerdo? Porque hay una distribución de diferencia de potencial de voltaje que hace que precisamente el circuito funcione, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso es precisamente lo que vamos a estar integrando en cuanto a elementos externos, ¿no? Aquí podemos empezar a reconocer también que el LED es un elemento de salida. Una de las funciones principales de un LED es ser un indicador de un estado, ¿no? De un estatus, encendido o apagado. Hoy hay variantes de LEDs que nos pueden dar intensidades, nos pueden hablar de intensidades de una variable de acuerdo a la misma intensidad de luz o a variación de colores en el propio LED, ¿de acuerdo? Pero entonces se puede entender como un elemento de salida, ¿de acuerdo? Con un elemento el cual nosotros mandamos a encender o apagar para indicar el estado de algo, ¿de acuerdo? Entonces, al final, este circuito es muy simple. Al momento que conectamos, el LED queda encendido, ¿no? No hay otro elemento de control más que los conductores que abren o cierran el circuito. Ya poco a poco entenderemos que podemos poner un switch, un push button o un controlador que de acuerdo a una variable que esté censando o varias variables que esté censando, ese controlador manda a encender, más bien manda a abrir o a cerrar el circuito. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna pregunta, comentario? Ninguna, profesor, gracias. Ok, les pido un favor. De repente veo que hay algunas alarmitas. No sé si alguien está intentando conectarse. Me avise, ¿no? Para permitirlos. Me parece que no estaban todos. Déjeme ver. Sí, Florencio, perdón, esa es la parte de... Ok, es que sí, miren, somos 16, somos 15, faltarían 5. Bueno, seguimos. Ok, vean, una continuación de circuitos es reconocer cuando tenemos elementos o circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿de acuerdo? Aquí nuevamente tenemos unos diagramas que nos indican esos ejemplos, ¿no? Eh, hay grandes características de uno y otro, ¿ok? Una similitud es, por supuesto, la fuente de energía. Ujú. La fuente de energía, indistintamente lo que sea una batería o una pila, o corriente alterna también, es la que va a proporcionar los puntos de conexión para cerrar un circuito, ¿no? Porque bien podemos tener en otros segmentos de circuito abierto o cerrado, pero si la fuente de energía está desconectada, nada funciona, ¿no? Entonces, vean, circuito en serie, nuevamente rescatamos, el concepto es que tenemos elementos que están interconectados en una misma trayectoria, ¿de acuerdo? Ajá, como estamos viendo acá. Entonces, esa trayectoria
para el funcionamiento tiene que ser una trayectoria cerrada, tiene la característica de que hacen circular la misma cantidad de corriente, ¿no? ¿Ok? Entonces, cerramos el circuito con este switch, se energiza todo y prácticamente lo que al final vamos a observar es el encendido de las lámparas, ¿de acuerdo? La característica del circuito en serie es que no debe haber interrupción en ese camino para que el circuito esté funcionando. Ajá. En términos eléctricos, la corriente que está circulando en este conductor es la misma en todo el momento, en todo instante. ¿De acuerdo? Estamos hablando, por ejemplo, no sé, hablemos de un ampere, ¿no? Es ese ejemplo. Ese ampere es exactamente el mismo a esta altura del conductor. Atraviesa el switch, atraviesa la lámpara 1, la lámpara 2 y continúa, ¿no? Entonces, en un momento dado también nos ayuda a visualizar eh, mm, este fenómeno con los circuitos hidráulicos, ¿sí? Porque al final lo que estamos viendo es el comportamiento de un flujo de una materia. Ajá. En este caso, en los hidráulicos, pues el agua, ¿no? Que es lo que más se pudiera asemejar. Estamos hablando de una tubería, una bomba y una tubería, ujú, que está circulando. Entonces, en términos ideales, la cantidad de agua es la misma que está circulando alrededor, ¿de acuerdo? Es decir, no hay derivaciones, la velocidad es la misma, puesto que vamos a suponer que estas son unas pequeñas turbinitas que estén por ahí, pero que siguen siendo alimentadas por la misma cantidad de agua, ¿no? Entonces, la cantidad de corriente eléctrica es la misma. La característica con el voltaje es que el voltaje se divide entre los elementos que participan en la trayectoria, ¿de acuerdo? Y eso está muy, muy marcado y reconocido, y lo podemos encontrar con la ley de Ohm, ¿no? Entonces, la fuente de energía en este caso tiene en su totalidad un voltaje, y esa fuente de energía se reparte entre todos los elementos que están en serie en ese circuito, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente se mantiene en esa trayectoria, o sea, es la misma, pero el voltaje se divide. Es decir, si aquí estamos hablando de una batería de 1.5 volts, ajá, cada foco, perdón, tendrá, si hablamos idealmente que tienen el mismo valor de resistencia, cada foco tendrá alrededor de 0.7, 0.725 de volt y 0.725 de volt. Ajá. Vamos a probarlo también en la simulación. Ok, entonces nada más tenemos que recordar, tomar en cuenta eso, ¿no? Circuitos en serie, la corriente se mantiene en la trayectoria y el voltaje se divide, ¿ok? Cosa que no sucede en los circuitos en paralelo, ¿de acuerdo? Una pregunta Ajá, ahí. ajá. O sea, que ¿cuál sería la diferencia entre corriente y voltaje? Ok, el voltaje es, bueno, La diferencia de cargas sí, que produce un flujo de electrones. ajá, ajá, Y ajá, la corriente es la intensidad con la que va este flujo de electrones. ajá, ajá, sí. Y Ya en ve que otras la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. uh-huh, uh-huh. Ok, vean, adicionando un poco, el voltaje, el nombre correcto en términos de energía es diferencia de potencial. Coloquialmente siempre se le ha mencionado como voltaje, ¿sí? El voltaje aquí, el voltaje allá. Realmente el voltaje es el término de la unidad con el que se mide la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que tenemos aquí es una diferencia de potencial,
¿de acuerdo? La diferencia de potencial, y algo así mencionó el compañero Francisco, la diferencia de potencial es una acumulación de carga, ¿de acuerdo? Me parece que las baterías de repente son a veces los mejores ejemplos. Es decir, aquí por un fenómeno químico, hay una separación de cargas y tiene que ver un poquito con lo que sucede en términos de los iones, maestro. No sé si lo recuerda, iones positivos e iones negativos. Por ejemplo, retomo un poquito esta gráfica. Como el flujo de electrones. No, el flujo de electrones es la consecuencia de aplicar una diferencia de potencial a un elemento conductor. ¿Sale? Entonces, imagine que, bueno, aquí tenemos un modelo muy clásico, ¿de acuerdo? Donde tenemos cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Y en un momento dado, los elementos químicos, los elementos de la tabla periódica, en un momento dado están en equilibrio, ¿de acuerdo? Porque tenemos una cantidad de cargas positivas igual a una cantidad de cargas negativas y están en equilibrio, ¿sí? Cuando a ese elemento, por ejemplo, le arrancan un electrón, ¿sí? Cuando hay un momento que un electrón es arrancado o sale de la órbita, lo que tenemos en consecuencia es un ión positivo del elemento que quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo menos, bueno, en conjunto hay más cargas positivas que negativas porque le falta un electrón, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que quiero tocar con esto es la parte de la acumulación de carga. Si a este elemento ahorita que pensamos que está en equilibrio, realmente lo que están poniendo aquí es la última órbita, ajá, porque acuérdense que hay diferentes órbitas, ¿no? Si a un elemento que está en equilibrio, a un átomo que está en equilibrio, le adicionamos un electrón, lo que se genera es un ión negativo, ¿de acuerdo? O sea, es un elemento de carga negativa, tiene más carga negativa. Entonces hay un momento dado que químicamente se hacen ese tipo de separaciones de carga y los elementos internos se cargan, por un lado, de elementos positivos y de elementos negativos. Y es como en general podemos hablar que está construida una pila. Claro, las pilas sabemos que son elementos, su construcción básica es a través de fenómenos químicos, ¿no? Entonces, eh, por el fenómeno químico hay separación de cargas. Por un lado se quedan las cargas positivas y por otro lado se quedan las cargas negativas. Ahí ya tenemos una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Ya hay una diferencia de potencial. Todavía no hay corriente. ¿Por qué? Porque necesitaría cerrar el circuito con elementos conductores para que, para que ahora sí, por la diferencia de potencial, los elementos conductores liberan electrones, ¿sí? Al final, otra vez, vamos a suponer, vamos a suponer que este es un átomo de cobre, ¿de acuerdo? Y le acercamos una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Vean, a ver, del lado izquierdo le acercamos una placa positiva. Ya sabemos cómo está construida, ¿vale? Y del lado derecho le acercamos la placa negativa, ¿sí? Es decir, eso lo tiene la batería. Por un lado es positivo, por otro lado negativo, y ya está construido así. Ya hay diferencia de potencial. ¿De cuánto es? Por ejemplo, las pilas tienen una diferencia de potencial de 1.5 volts. Así está construido. ¿De acuerdo? Entonces, la polaridad positiva la acercamos a la izquierda y la polaridad negativa de la pila la acercamos a la derecha. ¿Vamos? ¿Sí me siguen? Entonces, Sí. por sistema de fuerzas o de cargas, sabemos que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen, ¿ok? Entonces, si yo tengo una carga positiva aquí, la terminal positiva, dan cuenta, una placa positiva,
Lo que va a suceder es que va a intentar atraer al electrón. El electrón es carga negativa. ¿De acuerdo? El electrón está suspendido por bueno, por una cantidad de energía que lo mantiene suspendido, más bien. Entonces, si la placa positiva supera esa cantidad de energía del electrón, el electrón es arrancado, ¿de acuerdo? De su órbita. Del otro lado está la placa negativa. La placa negativa supera la energía con la que los electrones se mantienen, pero en este caso repelen a los electrones. Y lo que va a suceder es que la placa positiva arranca y atrae a los electrones, y la placa negativa lo que hace es los arranca, pero los empuja. Y eso es lo que hace que se genere la corriente el flujo de electrones, que es la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces son dos factores. Por un lado, la diferencia de potencial, que es, vamos a decir, la fuerza con que voy a hacer que se muevan los electrones. Y por otro lado es la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones como consecuencia de aplicar esa fuerza. ¿Sí me explico? No sé si ahora me sigue. Entonces, entonces, ¿podemos tener una diferencia de potencial sin corriente eléctrica? Sí, es la pila. Existe la diferencia de potencial. Pero no puede haber corriente eléctrica sin diferencia de potencial, porque finalmente la diferencia de potencial, que es la fuerza, es la que provoca la corriente eléctrica, es la que impulsa que los electrones se desprendan de los átomos y empiecen a circular. No sé si ahora queda un poquito más claro. Sí, sí, yo creo que sí. Gracias. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario, aportación también? Por supuesto, es un tema sí fundamental, pero me parece que en términos fundamentales sí debe quedar claro, ¿no? Esto es similar, nada más quiero cerrar un poquito, es similar al sistema de fuerzas en equilibrio. Si tenemos dos fuerzas contrarias, si tenemos dos fuerzas contrarias, apuntando o sea, sobre el mismo punto, si las dos fuerzas son iguales, no hay desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, apelando a la teoría básica, ¿no? Del equilibrio de fuerzas. Dos fuerzas contrarias en el mismo punto y son iguales. Misma magnitud, sentido contrario. Son iguales. No hay desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? El desplazamiento es cero, la resultante es cero, pero no significa que no haya fuerza, que las fuerzas sean ceros. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, si una de las fuerzas se hace mayor que la otra, la resultante es desplazamiento. ¿Ok? Indistintamente cuál de las dos fuerzas sea mayor, la resultante es desplazamiento. Entonces, con la acumulación de cargas sucede lo mismo. Nada más que ahora, por supuesto, estamos hablando de cargas contrarias, ¿sí? Y esto se basa sobre la teoría de la generación de iones. Iones positivos e iones negativos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que al final sucede en una fuente es esa diferencia de potencial. Lo mismo también podemos recordar un poquito en la parte de energía potencial de dos elementos. Si la energía potencial es la misma, no hay desplazamiento. Vamos a hablar de una tabla con una esfera. Si movemos la energía potencial de los extremos, si hacemos esto, aquí hay más energía potencial que aquí. Si hacemos esto, hay desplazamiento de una esfera central. ¿Sí me explicó? Entonces, mientras las energías sean iguales, no hay movimiento, que no significa que las fuerzas sean cero. ¿Ok? Entonces, la acumulación de carga es precisamente eso. Hay una acumulación de carga positiva, carga negativa.
Y al momento de conectar un conductor, en este caso el cobre conduce, es el de los mejores conductores bueno, comercialmente de corriente. Coloquialmente sucede eso, ¿de acuerdo? Realmente lo que se mueve son los electrones. Los electrones se mueven de la parte negativa a la parte positiva. ¿Ok? Entonces, ese es el flujo de electrones. Y aquí no está de más que les comente, por ejemplo, esta flecha que está acá es la dirección de corriente convencional. Se le llama corriente convencional, ¿de acuerdo? Y esto se llama así por una convención a la que se llegó para estandarizar el flujo de electrones. Pero realmente los electrones viajan de negativo a positivo. Realmente en la realidad, o sea, la neta, ¿no? La placa negativa repele al electrón y la placa positiva atrae al electrón. Entonces el viaje es de negativo a positivo, ¿ok? Pero bueno, ahí no nos vamos a meter mucho más ahí, pero bueno, es importante que al final sí hay una dirección de los electrones, ¿no? De la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? No sé si esto también da un poquito más de la idea, maestro. Sí, sí, gracias. Sí, ok. Bueno, aquí hay algunos elementos para circuitos o elementos pasivos, activos, lineales y no lineales. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener ya una gran variedad de comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, elementos pasivos, resistencia de carbón, pues muy famosa en la parte eléctrica, electrónica, las bobinas, ¿no? Capacitores, ¿de acuerdo? Que son muy usados en la parte de filtro o de filtraje de señales o incluso de adecuación de señales, ¿sí? El comportamiento también es muy diferente en cada uno de ellos. El comportamiento de la corriente directa es uno y es muy diferente al comportamiento de la corriente alterna, ¿de acuerdo? El único que más o menos se comporta igual, pues en este caso sabemos que es la resistencia, ¿ok? Y no así, es decir, la corriente eléctrica, la corriente directa ve diferente a una bobina a como lo ve la corriente alterna, por el tema de la inductancia, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede con el capacitor, ¿ok? Entonces, estos tres elementos, en general, se trabaja mucho para la parte de filtrado, de filtros de señales, ¿ok? Y en la parte baja tenemos los elementos activos, o ya también conocidos como semiconductores. Ajá. Inicialmente, estos elementos pasivos es con lo que realmente se trabaja o se ha quedado trabajando el esquema o las áreas eléctricas, ¿ok? Eh, y a partir de la generación del semiconductor, con toda esa parte del desarrollo del silicio, del germanio, y que se puede controlar la cantidad de corriente que puede circular por un conductor, surge la electrónica, ¿no? Entonces, este es un diodo, por ejemplo. Los diodos son como las válvulas eh, en la parte hidráulica, donde este diodo hace que circule la corriente solo en un sentido. Ajá. Si la corriente viene en sentido contrario, el circuito se abre. Y no es que se abra por un esquema mecánico, simplemente ese diodo no lo deja pasar, ¿sí? No deja circular la corriente. ¿Ok? También no nos vamos a meter a toda esa gran teoría porque, por ejemplo, cómo funciona la inductancia tiene un efecto diferente a la parte de la capacitancia. No nos vamos a meter tan allá en la parte eléctrica. Ajá. Porque, por ejemplo, aquí también tenemos a los transistores y los transistores ya son elementos semiconductores de 3 capas. Ajá, donde, bueno, ya hablamos de una compuerta o una base y los elementos de potencia. Vamos a poder usar uno como simulación, pero no vamos a meternos a lo... Quien estudia los semiconductores es todo lo que le llaman la teoría electrónica de semiconductores y que, bueno, viene desde la parte química de los elementos, ¿no? Que componen al silicio, el germanio y toda esa teoría de dopación de elementos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno,
Lo que hay que reconocer aquí es que hay elementos pasivos. Es decir, ¿cómo defino un pasivo de un activo? Un pasivo simplemente hace circular la corriente en su estado tal cual, sin que necesita de un impulso adicional de corriente. Por ejemplo, la resistencia, si se dan cuenta, bueno, tiene dos terminales. Lo conectamos al circuito y de acuerdo a su intensidad de resistencia, circula la corriente como tal. Lo mismo va a suceder en la bobina y lo mismo en el capacitor. Ajá. La diferencia de los activos, y ustedes dirán, oye, pero el diodo también tiene dos elementos, dos, dos conectores. Sí, pero por ejemplo, en el diodo hay un momento dado que si la energía aplicada en él no supera un potencial, el diodo no conduce, ¿no? Que es la diferencia de potencial interna que un diodo tiene. En la resistencia no pasa eso. La resistencia empieza a circular corriente desde el mínimo de energía que le apliquen. En un diodo no. Ajá. O sea, vamos, vamos aplicando fuerza de lo mínimo. Vamos aplicando. Y hay un momento dado que el diodo, ¡pum!, empieza a circular. Y eso está bajo su diseño. En los otros elementos no sucede así. Entonces, los activos son precisamente, elementos activos son que aquellos que necesitan de un esquema adicional de energía para que funcionen, ¿de acuerdo? Por eso se llaman activos, y los pasivos no así, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. No vamos a meternos mucha electrónica, también no es el caso. En general, es tener la experiencia de cómo ir conectando, ¿no? Los elementos básicos. Bueno, y alguna otra teoría fundamental es la parte de las señales analógicas de las señales digitales, ¿no? ¿De acuerdo? Las señales analógicas, pues bueno, es aquella señal que tiene una continuidad de valores a lo largo de tiempo y es variable, ¿no? Puede ser variable en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Una recta, una exponencial, ¿de acuerdo? Una sinoidal, son variables analógicas porque tienen variabilidad a lo largo del tiempo, incluso el ruido pudiera considerar, o sea, la señal del ruido eléctrico, se puede considerar, ¿no? También, aunque tiene una aleatoriedad muy alta, pero brinca de valores continuos indistintamente, ¿no? Entonces, esa es una de las características de las señales analógicas, ¿no? De ahí deriva que vienen elementos analógicos, por ejemplo, en la parte de sensores, eh, cuando tenemos una señal constante y que va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el ambiente, es decir, 1 grado, 1 milivolt, por decir, 2 grados, 2 milivolts, 3 grados, 3 milivolts. Entonces, hay una continuidad de valores y puede variar. Entonces, estamos hablando de un elemento analógico, ¿de acuerdo? Porque están variando sus valores. El esquema digital, en este caso, eh, el esquema digital habla nada más de dos estados y el mejor ejemplo es el sistema binario, ¿sí? Eh, Se ha adjuntado mucho que por de facto el sistema binario es por naturaleza el mejor esquema digital. No, el sistema binario viene a representar un esquema digital, ¿de acuerdo? Porque tiene las mejores características para representar estados, ¿sí? Porque si, por ejemplo, hablamos del octal, ¿no? Bueno, el binario tiene dos estados, el 0 y el 1, y se acabó. Que en realidad como definición son símbolos, ¿no? Los sistemas numéricos constan de símbolos y el sistema binario es un sistema numérico, ¿de acuerdo?
Entonces, la naturaleza base del binario es como sistema numérico. ¿Por qué? Porque cumple con todos los estatutos de un sistema numérico, con la adición, con la resta, con la multiplicación, con la división, los puede. Y además hay una equivalencia del binario al octal, al hexadecimal, al decimal, ¿no? Entonces, los sistemas numéricos como tal constan como de símbolos y tienen su comportamiento. El esquema digital toma como base el sistema binario, ¿de acuerdo? Porque la representación se adecua a los valores del esquema digital, ¿ok? Y aquí viene una característica en términos tecnológicos. ¿Por qué se optó en un momento dado trabajar con un esquema digital? Eh, si nuestro mundo en general es analógico, ¿sale? Nos pagan en esquema analógico, ¿no? O sea, centavos y así, valores continuos, ¿no? Bueno, en general nuestro mundo es analógico, ¿no? Eh, ¿Por qué se trabaja en digital? Hay un aspecto tecnológico que son los niveles de voltaje, ¿ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, ahí en la parte de gráfica, el esquema digital te puede representar un estado con un valor y otro estado con otro valor, ¿ok? Claro, podemos hablar de eh, diferentes valores dependiendo del sistema y estamos hablando de sistemas discretos, ¿sí? O sea, no hay continuidad de valores como se ve en la gráfica superior, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel eléctrico, el sistema digital lo puedo bien representar con un voltaje activo o en cero y se acabó. ¿Me explico? Es decir, uno de los más conocidos son todos aquellos sistemas que trabajan con 5 volts. En su momento se trabajó mucho, bueno, de los iniciales como esquema digital, los famosos circuitos TTL, circuitos digitales TTL, que trabajan, se les menciona así por la lógica transistor, y que trabajan muy bien a 5 volts, ¿sí? Es decir, eh, si yo quiero representar un 1 lógico, pongo un 5 volts. Si quiero representar un 0 lógico, conmuto a tierra. Entonces, tecnológicamente, una fuente con esos dos valores, 5 volts, tierra, me puede representar muy bien cualquiera de los dos estados del esquema digital. Ajá. Entonces, no así, imagínense que tuviéramos eh, de 5 estados, ¿no? 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6. Necesitaríamos fuentes de poder o una fuente de poder, pero que tuviera varios niveles de voltaje. Eso tecnológicamente es muy caro. Sí, sí se puede hacer, por supuesto, o sea, las fuentes variables, pero lo que requeriría es que esa fuente tendría que estar conmutando entre los diferentes valores para estar representando diferente señal o diferente dato. Entonces, no, tecnológicamente lo que se deja es que la fuente, una sola fuente de poder, con un voltaje en particular, me dice que un 1 lógico lo va a representar con 5 volts y el 0 lógico es con tierra, ¿sí? 5, tierra, 5, tierra. Entonces, el sistema digital representado por el sistema binario tiene esos dos estados, ¿no? Hoy los sistemas digitales están reduciendo las fuentes. Abajo de 5 volts tenemos a 3.3 volts y abajo de 3.3 volts tenemos ya a 1.8 volts. Esta carrera y guerra se está dando porque se busca tener los componentes de bajo consumo lo mejor posible. Es decir, hoy estamos hablando en este tema de IoT, de elementos conectados en diversas áreas. Y no en todas las áreas tendríamos o es viable tener fuentes de energía. Entonces estamos hablando de que son elementos que van a tener fuentes de energía autónomas del sistema eléctrico o de la red eléctrica, pues, baterías o paneles solares, ajá, que lo que buscan es que mientras menos consuma el componente,
será mejor. Entonces hoy hay sistemas digitales que están trabajando con fuentes de 1.8 volts. Ajá. Entonces, el 1 lógico lo representan con un voltaje activo y el 0 lógico lo representan con la tierra, ¿sí? O el voltaje nulo de la fuente, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata el esquema digital, de que cualquier cosa, llámese dato en este caso, la va a representar digitalmente. Y de ahí viene el esquema de que los sistemas digitales trabajan con estructuras binarias, unos y ceros. Y trabajan hoy, por lo que vimos también con la dirección IP, trabajan con bytes, arreglos de 8 bits, arreglos de 16 bits, arreglos de 32 bits. Y hoy lo que estamos viendo, y seguramente ustedes han visto y escuchado, que los microprocesadores precisamente están basados en eso. Microprocesadores basados en 32 bits o 64 bits, que ahorita es la gama alta, ¿no? La gama ya de mejor desempeño. Entonces, en el esquema de procesamiento y digital, todo se remite a binario, ¿de acuerdo? La computadora habla en binario, precisamente. Entonces, vamos a empezar a diferenciar que habrán componentes analógicos todavía en el mundo que tendremos que recoger, pero que al final se tienen que convertir a un esquema digital para que sea procesado. ¿Por qué? Porque por este tema tecnológico y manejo del lenguaje o del sistema binario, es más fácil para la arquitectura electrónica. Ajá, ya no se la vamos a complicar con más niveles de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dicen, uno puede decir, binario está limitado, ¿no? O sea, claro, en un bit, con un dígito binario, solo puedo representar dos estados, 1 y 0. Oye, quiero más, pues usa 2 dígitos. Pero quiero contar más, pues usa 3 dígitos, ¿no? Y así se va a ir. En nuestro esquema decimal, por ejemplo, dices, para contar de 0 a 99, necesito 2 dígitos, ¿no? ¿Sí? De 0 a 99. Pero en el binario no, ¿no? Porque vamos de 1, 2, 4, 8, 16. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan del byte? El byte trabaja con un máximo de 255 cuentas, ¿ok? Entonces, mientras más quiero contar, más bits necesito. Pero eso sale redituable contra la cantidad de fuentes que pudiera necesitar. En este caso, solo necesito una fuente, porque el sistema binario, el sistema digital, con una fuente tiene un 1 y un 0 y se acabó. Entonces, a lo que trabaja es en su arquitectura de registros. Entonces, registros de 8 bytes, registros de 16, registros de 32. Lo que ha crecido entonces, en vez de tecnológicamente tener varias fuentes, lo que ha crecido es en hardware tener registros de más bytes, de bits, perdón, ¿sí? Mientras más bits tenemos, más es la capacidad de procesamiento en una tarjeta, ¿no? En una computadora. ¿Hasta aquí algún comentario, maestros? No. Entonces, bueno, aquí hay que reconocer que hay un mundo analógico y hay un mundo digital. Y aquí hay una interfase entre un mundo y otro, ¿no? Cuando queremos registrar los fenómenos, registramos la señal analógica y la convertimos a digital. Cuando queremos hablarle al mundo analógico, tomamos una estructura digital y la convertimos a analógica, ¿no? Hoy, por ejemplo, se están hablando ya de sensores digitales, ¿sí? Los sensores digitales tienen funcionalmente la misma interfaz, es decir, elementos o materiales que son sensibles al ambiente o al entorno, llámese temperatura, humedad, presión, son materiales que son sensibles al entorno,
lo traducen eléctricamente. Ajá. Si el sensor me da un valor por cada variable equivalente en el ambiente, es analógico. Si el sensor recibe el entorno, la convierte en eléctrico y hoy se le están adicionando módulos que ese valor eléctrico lo convierte a una palabra, a un byte. Y entonces ese sensor se le denomina digital, porque ahora ya no voy a mandar 5.5 o 4.48, 3.29, 1.50, no, voy a mandar un byte, ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos, y ahí va a ir convertido el valor de la variable que captó, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos esquemas es mucho más rápido. Quizá en software hay que hacer más adecuaciones porque hay que convertir esa palabra. Ajá, pero bueno, irá una contra otra dependiendo qué ventajas me aporte, ¿no? Tener, eh, por ejemplo, tantos digitales o analógicos. Y eso depende de la arquitectura, ¿sí? Ahorita vemos un poquito, recordamos la parte de los procesadores, qué tiene uno y otro, ¿no? Bueno, aquí es comentar un poquito sobre la parte del diagrama del esquema y placas de prueba. Vamos a empezar a entrar ya a las placas. Ok, hay una fase de diseño, fase de prototipo y fase de producción. Hoy lo que se está usando mucho, este tipo de placas ya están prediseñadas y es lo que vamos a empezar a reconocer que son plataformas de desarrollo, plataformas de testeo, plataformas de innovación, de prueba y desarrollo, ¿de acuerdo? Comercialmente se consiguen para poder implementar una gran variedad de proyectos, ¿ok? Entonces, en la fase de diseño, podemos estar usando muchos tipos o varias plataformas, llámese Arduino, la misma 8266, la Raspberry, y probar, hacer pruebas con cada uno de ellos. Al final tenemos que deducir y generar un prototipo que sea un diseño propio. O sea, esto ya está hablando de un diseño de una PCB, de una tarjeta que tenga elementos que exclusivamente se vayan a usar en mi proyecto. Por ejemplo, aquí están viendo tarjetas que tiene varios elementos, tiene elementos de más. Seguramente hay un grupo de diodos que no son necesarios. Ujú. O, por ejemplo, estos de acá son elementos oscilatorios o también conocidos como fuentes de señal de reloj. Ajá. Entonces, quizá sean dos fuentes que no son necesarias, pero la placa lo trae porque da la apertura de poder hacer diferente gama de proyectos. Pero al final, lo que tenemos que ver es que eh, reducir costos obteniendo una tarjeta que tenga exactamente lo que necesito usar en mi proyecto. Porque estas tarjetas de desarrollo, ¿sí? Traen cosas de más, ¿de acuerdo? Y bueno, después viene la parte de la producción, pero esto ya es cuando un esquema ha sido, pues ya más que probado, ¿no? ¿Ok? Entonces, bien, un poquito mostrando lo que hay en el mercado. Estos son los kits de desarrollo. Son placas, por ejemplo, es muy usado hoy el protoboard bueno, el protoboard ha sido usado desde hace mucho tiempo, que sabemos que es una tablilla de conexión rápida, conexión y desconexión rápida, donde no necesitamos soldar. La característica es que mientras más elementos conectados necesitemos, pues aquello se vuelve una maraña, ¿no? Sin embargo, se está reutilizando mucho para la parte de este tipo de kits. Ajá, ese es un kit de desarrollo, ¿de acuerdo? Es una placa, es un controlador, trae cables, trae LEDs, trae push buttons, trae elementos de visualización. Por ejemplo, este es un display de LCD. Ajá, trae sensores, transistores, ¿ok? Resistencias, jumpers, este, y
lo que nos ayuda aquí es acelerar la implementación de un proyecto, ¿de acuerdo? En otro momento, quizá hace unos 15, bueno, sí, entre unos 10, unos 15 y 20 años, eh, se generaba la placa electrónica primero, en unos ambientes, ¿no? En ambientes de investigación, desarrollo, se generaba primero la placa y se hacían pruebas. Si no funcionaba, estábamos cambiando y cambias y desoldabas y soldabas y luego ya no quedaba y tenías que volver a hacer otra placa. Eso se invirtió ahora porque en el mercado ya hay precisamente este tipo de productos donde primero pruebo la parte funcional, ya después me dedico a ver cómo va a quedar el hardware. ¿Sí? Primero quiero ver cómo funciona el proyecto. En algunos casos, los proyectos se han entregado, eh, con esos kits de desarrollos que de repente no son muy bien vistos en la parte industrial, sobre todo en la parte privada, no son bien vistos. Sí, sí los puedes presentar como un prototipo para presentar resultados, pero ya en un prototipo final de venta, de inserción a la planta, a la línea, este tipo de desarrollos pues no son muy bien vistos, ¿no? O sea, lo que esperan es algo que después de haber trabajado en un esquema de desarrollo, desarrolle mi propia placa exclusivamente, decía, con los elementos que se requieren para el proyecto, ¿no? Entonces es como una antesala, es como un mini laboratorio que ha proliferado muy bien y ha tenido muchísimo éxito. Este es un kit, vamos a decir, mediano bajo, porque hay kits mucho más completos que, bueno, pueden hacer pruebas eh, variadas, ¿no? ¿Ok? Eh, para hoy lo que vamos a empezar a ver son los modelos de desarrollo con los entornos, bueno, las plataformas de hardware de desarrollo con los entornos de desarrollo o los famosos IDEs. Ajá. Los IDEs son esos ambientes donde prácticamente ya se implementa la parte de hardware, de software, perdón, que vamos a estar preparando para el microcontrolador, ¿de acuerdo? Entonces, eh, incluso a eso vamos a llegar, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, me voy adelantando y quiero que empecemos a trabajar sobre circuitos simples, pero nos vamos a ir todos a un simulador, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vayan abriendo, vayan abriendo el, el navegador y vamos a empezar a hacer unas pequeñas conexiones, ¿de acuerdo? Hay algo que se llama Tinkercad, ¿lo conocen? No. No, profe. ¿Nadie? ¿Eric? ¿No? No. ¿Qué pasó, Eric? Pensé que eras de los... Ah, no es cierto, o sea, no, digo porque estás chavo, ¿verdad? Pero me imaginé que lo conocían más los chavos, bueno, los más jóvenes, ¿verdad? Ok, les voy a poner en chat la página. Está padre, realmente para mí, así se los digo, eh, para ciertos aspectos y ciertos alcances, está muy lúdico, está bastante bien. Y alcanzamos a cubrir buena parte de temas. ¿Ok? Entonces, vean, entren a esa página y lo que yo creé aquí ya Ok. es una clase, ¿de acuerdo? Ahorita les digo, o sea, solo entren a la página y ahorita les voy diciendo qué van haciendo, ¿vale? Yo ya creé una clase que se llama Diplomado I403G y ya están integrados todos, Una duda. ¿de acuerdo? Le, Ajá. le di clic a así, No, pero me dele para pone no atrás, se puede acceder. dele para atrás, no, nada más use el URL y que le dé la página. Es decir, a ver, ustedes tienen que llegar a esta página. Cuando pongan tinkercad.com, tienen que llegar a esta página. Vean,
aquí primero, este es un simulador basado en web, ¿sale? Son simuladores web que en algún momento dado han proliferado mucho. Por ejemplo, Packet Tracer es un simulador, en su esquema básico es un standalone, ¿sale? Es una aplicación que hay que descargar. Claro, hoy tiene mucha conectividad al exterior, al mundo real, pero en principio es un standalone, es una aplicación que hay que descargar y manipulamos, y que en un momento dado es independiente del esquema en línea. Este simulador, el Tinkercad, es lo contrario, está basado en web y lo que estamos viendo, lo que estamos accesando, es precisamente un servidor que este es un servicio en nube, es un aprovechamiento de software basado en nube. Entonces, por ejemplo, de repente van a experimentar cierta latencia. ¿Por qué? Porque todo clic que estemos haciendo, todo la actividad es en el servidor. En nuestro equipo de cómputo no está pasando nada. Para nosotros es una simple interfaz, ¿sale? Pero todo está sucediendo ahí en el servidor. ¿Ok? Bueno, ¿ya están todos aquí? Profe. Maestro, Sí, el último profesor que... ¿Sí, ya? Ok. Van a, sí. van a meterse en unirse a la clase. A mí me tocó utilizarlo, bueno, lo utilicé hace poco ya cuando se llamaba Tinkercad, y es parte de Tinkercad, y lo utilicé creo que hace un par de años cuando todavía se llamaba 1, 2, 3 Circuits. Sí, exactamente. Y Sí, es que era de Autodesk, por eso se llamaba sí, también así. Bueno, no sé, quizá en la parte de negocio, como que no le reditúa, generalmente eso hace la empresa, ¿no? Como no le reditúa mucho, lo libera o lo vende o adjunta a un partner y lo sigue desarrollando bajo el nombre de la compañía. Pero sí, sí es cierto, se llama 1, 2, 3. Ajá. Tiene sí, unas cositas más, pero bueno, sí, no, sí rescata varias cosas. Está interesante, está bonito. Hasta pues para los chavos, sí, ¿no? Sí. sí, me tocó dar una materia de arquitectura de computadoras y ya ve que las compuertas lógicas Mm, y justamente por la que estábamos en línea me sirvió mucho la cuatrimestre anterior, por cierto. mm. Muy bien, muy bien. Ok, vean, le van a dar unirse clase y aquí les va a pedir dos datos que yo les voy a dar. Bueno, nada más le doy clic para que lo vean y yo me voy a regresar, ¿sale? Hay dos datos que le pide. Ustedes sigan aquí. Uno le llama alias, ¿de acuerdo? Déjeme, voy a entrar. Uno se llama alias y el otro es el token o el password de la clase, ¿de acuerdo? Permítanme, voy a entrar. Lo que vamos a hacer es que se van a juntar a una clase, ¿ok? Ustedes en un momento dado se pueden registrar para que tengan una cuenta propia, ¿sale? Lo que yo estoy haciendo es que se adjunten a la clase para que precisamente las actividades que llevemos a cabo las pueda monitorear en esa modalidad. Porque si lo que hagan si se registran y lo que hagan en su cuenta como tal, no lo puedo observar, porque son cuentas separadas, por supuesto, ¿no? Eso mismo pueden hacer con sus chavos. Tienen ustedes una cuenta y simplemente adjuntan a sus chavos y pueden ir viendo su actividad. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ustedes están en una clase que se llama Diplomado I403G y el alias, vean, el alias, les doy la lógica. El alias es el nombre del estudiante y un número, ¿sale? Entonces, a ver, voy a hacer un barrido para que vayan viendo cuál es el alias. El alias es este que está aquí, que está en azul. Y el código de la clase que les va a pedir es este. Si quieren, a ver, se los copio también en el chat y lo copian rápido. Ahorita lo vuelvo a poner. Entonces, vean, ustedes deben tener una parte en su página, en su perfil, en el perfil como estudiantes deben tener una parte de circuitos, ¿sale? Algo así, circuitos.
Pueden tener otras cosas. Después pueden echar un clavadito ahí, hay cosas interesantes de diseño. Entonces, hay una sección de circuitos. Dele clic en circuitos. Y bueno, en este caso, creo que no tiene ninguno. Dele crear uno nuevo. Crear nuevo circuito. Ajá. Parece como una cuadrícula azul. Ujú, sí, pero ya entró, así como está la presentación. Ajá, le di crear, pero a mí me aparece como una cuadrícula azul de fondo. Así es como una malla. Ajá. Está bien, Es pero una- ya observa los componentes. ¿Dónde la voy a crear nuevo, perdón? O quizás se metió a otro lado, maestro. Perdón. No, estoy aquí en circuitos. No, el maestro Enrique. ¿Mm? ¿O quién más está preguntando? ¿Marco? Sí. ¿Profesor Ajá, Marco? yo creo era. Yo Sí, estoy ¿tiene desde el inicio, maestro Marco? Estoy en, ¿Circuitos? aquí me aparecen Warplane, Ruler y Basic Shapes. Oye, no, ¿tiene la sección de circuitos? ¿Sí está viendo la pantalla? Ajá, sí, ahí entré en crear nuevo. Ok, ya está en circuitos y crear nuevo. Ahí le di. Ok, Y me mandó a un área de trabajo azul, cuadriculada. ujú. Pero sí observa los elementos. ¿Cuáles? Los que tiene aquí en el menú a la derecha. Debe llegar directamente a estos componentes. Ese de un bote de basura y las flechas. No, pero sí, bueno, este es el menú de administración El del ambiente. Pero aquí a la derecha, el LED y el... ajá, el menú de componentes, exactamente, no. la resistencia LED. No vienen. Vienen aquí más bien figuras, vienen cilindros, esferas, triángulos. No, entonces se metió a otra sección, maestro. Ok, entonces me salgo. Sí, es lo que le digo. Probablemente ¿Cómo se saldrá se debe uno? haber metido aquí a diseño 3D, ¿no? Algo así. A lo mejor, sí. Sí, diseño 3D. ¿Cómo se sale uno de aquí? Dele hacia atrás o dele en el símbolo Tinkercad. Tinkercad, ok, ya le di En clic. nada más estoy probando, Ya le di. ahorita. Y seleccione circuitos. A ver, está cargando. Ajá. Ahí, ¿no? Ahí estaba. Entré en 3D. Sí. Con razón, no, pues. Sí, Listo. maestro. Ya estoy aquí, ahora sí. Ajá. Ya aquí me aparece la Microbit y Arduino R3 y eso, ¿no? Ahí está bien. Sí. Está el resistor, el LED, sí, aquí ya está. Perfecto. Sí. Entonces, vean, ahora ya me atoré yo. Vean, aquí la situación es que este simulador, claro, para efectos de diseño, o digo, permítame nombrarla así, de diseño o alta ingeniería, si le podemos decir así, pues está corto, ¿no? O sea, es más una simulación gráfica que sí respeta la parte básica de funcionalidad de circuitos, ¿de acuerdo? Porque no podemos meter más allá, hacia detalles más finos, ¿no? Pero sí nos ayuda, sí, para mi gusto, potencializa mucho los conceptos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vean, vamos a tomar elementos. Aquí en la parte derecha tenemos los componentes. Ahorita vamos a tomar un una placa protoboard, placa de pruebas pequeña, pues, un protoboard, ¿sí? Y póngala aquí, tómenla y la ponen aquí en el ambiente, ¿no? ¿Todos están familiarizados con el protoboard? No. No. Ok. Comento ahorita rápido, porque también tiene un esquema de diseño de nodos, pero lo comento rápido, pero lo van a ir reconociendo conforme vayamos conectando. El protoboard es una placa, perdón, que tiene prácticamente rieles y que la funcionalidad es proveernos de nodos de conexión. ¿Ok? Nodos de conexión. Hagan de cuenta que creo que lo más
rápido que les puede venir a la mente son, por ejemplo, las clemas que vienen en los PLCs. Ajá, son nodos. Quizá en un momento dado, bueno, en particular, son individuales, ¿sí? Y cada clema nos da una conexión, pero de repente hay clemas que son comunes, ¿de acuerdo? Entonces, Perdón, esos son puntos de conexión, ¿no? perdón, ¿qué es una clema? Una clema, bueno, ok, es una parte de bueno, no es una interfaz, es un punto de conexión que está basado en un amarre mecánico. Ahí le va. Es un tornillo que se sujeta a una placa conductora a la cual le puede usted conectar un cable. Ahorita no tengo a la mano lo que son las clemas. Sí conoce un PLC, bueno, maestro, perdón por la pregunta. Sí ubico un PLC. No, por ¿Puedo dentro. compartir, Inge? ¿Puedo compartir una foto? Adelante, a ver, por favor. Sí, si lo tiene a la mano, ayudaría muy bien. ¿Sí se ve? Sí, a ver, ahí. Ok, Inge. No sé si puede hacer un zoom, maestro. Ahí está. Si se da cuenta, bueno, se dan cuenta, son puntos de interconexión, incluso acoplamiento eléctrico, bueno, mecánico eléctrico, porque precisamente están haciendo unirse dos hilos de conductores, ¿de acuerdo? Esos son puntos de conexión. Es decir, del lado superior, si se dan cuenta, ahí llegan cables, eso en gris, son cablecitos que de alguna manera ya están direccionados a componentes, a un controlador, a una resistencia, a una lámpara, dependiendo de la naturaleza de la señal que quieras enviar. Ajá. Entonces, Esas son las clemas. ajá. Y esas perforaciones que se ven ahí son precisamente donde hay un tornillo. Ajá. Del lado del el cable gris que vemos allá arribita, bueno, en su forma, vamos a decir, burdamente pelado, el cable, se inserta en esa perforación y con un desarmador apretamos exactamente ahí donde está el mouse o el indicador, el puntero, ahí hay un tornillo. Lo que hace ese tornillo, al apretarlo, cierra una placa conductora. Uh-huh. Y a eso le estoy llamando, bueno, es una clema, y estos son puntos de conexión o nodos para ir conectando una extensión de otro cable o ir haciendo conexión con otros componentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tomé el ejemplo porque para mi gusto estos componentes son algo de lo más común en el área industrial, en el área de automatización, y son conocidos. Pero bueno, eh, no hay problema, qué bueno que pregunta, maestro, y para eso es, ¿no? Para aclarar, ¿de acuerdo? Gracias, maestro. Gracias. Entonces, bueno, lo que tenemos en esta plaquita, en este protoboard, así. No está compartiendo su No, pantalla. ajá, sí, para allá vamos. Ok, lo que tenemos aquí es que, si se dan cuenta, ayúdenme ahí Son 140. con un micrófono. Sí, ya nos pasamos. ¿Tendrán 5 minutitos o ya están ya apretados? No, una disculpa, es que le estaba diciendo a mi mujer que ya se tenía que ir. Ok, maestro, muy bien. Vean, en el momento que desplazo el puntero del mouse sobre el protoboard, aparecen varios puntos de conexión en verde. Todos esos son un mismo punto de conexión. Hagan de cuenta que aquí abajo de la placa hay un riel, ¿sale? Es un riel que corre a lo largo de todos estos nodos, ¿sí? Entonces, como punto de conexión, es lo mismo que yo lo ponga aquí, que lo ponga aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Hagan de cuenta que es un riel completo, entero, que está acá, ¿sale?
diferente al otro riel que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Ahora, en estricto sentido, esos rieles no tienen polaridad. Ajá. Gráficamente lo que hacen es que nos ponen aquí un símbolo de polaridad para que nosotros podamos administrar que si yo llego y conecto el positivo de la fuente aquí, entiendo que cualquier nodo, cualquier punto que tome de aquí es el positivo de la fuente, ¿sale? Se convierte en positivo en el momento que conecto la polaridad positiva de la fuente. Entonces, principalmente es recomendable, altamente recomendable, que estos dos nodos se dejen para las fuentes. Estos dos, así como estos dos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un nodo que indistintamente puedo conectar en cualquier punto señalado con el círculo verde. Es lo mismo donde conecte. Aquí tenemos otro nodo. Acá tenemos otro nodo. Y aquí tenemos otro nodo. ¿Ok? Internamente, ahora tenemos varios nodos individuales. Este es un nodo. O sea, puedo conectar aquí, aquí, en cualquier punto donde esté en verde, es el mismo punto. Este es un pequeño riel ahora, ¿sí? Es un riel que soporta 5 conexiones. Este nodo es diferente a este, y es diferente a este, y es diferente a este, y así, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Para efectos ahorita prácticos y entendamos un poquito el esquema, vamos a representar el circuito que vimos en un principio. Déjenme, voy a cambiar el modo presentación. Para que aquí en este esquema de eléctrico electrónico es muy importante interpretar los circuitos eléctricos y esos circuitos eléctricos se lleven a la conexión precisamente por esa interpretación, ¿de acuerdo? Entonces vean, vamos a rescatar el circuito que en un principio, bueno, aquí ya está conectado. Quería representar esto, pero vamos de una vez a que reconozcamos cómo está ¿sale? ¿Ok? Este es un circuito en serie, ¿ok? Hay una fuente, hay una resistencia directamente. Lo que vamos a interpretar es precisamente cómo están las conexiones del positivo de la fuente, se conecta a la resistencia, a un extremo de la resistencia. Del otro extremo de la resistencia se conecta a un extremo del diodo, que en este caso su terminal se llama ánodo. El otro extremo del diodo, que se llama cátodo, se conecta y cierra el circuito con el negativo de la fuente. Entonces es un circuito muy simple, pero de alguna manera lo interpretamos y lo vamos a conectar, ¿no? Ok, entonces bien. Estando en la placa, vamos a usar una pila. No tenemos pilas de 6, vamos a usar una pila de 9. ¿Cómo le hizo para que se vea la placa grande? ¿Tiene un zoom? Ah, sí, tiene un zoom. No. Lo puede hacer con el mouse, con el roll, ¿cómo se llama? El roll track, el track del mouse. Ok. O si tiene mousepad, Ajá, sí, eso tengo. le sirve, es que, perdón, pero en Windows no me acuerdo tanto. De repente o sea, en las computadoras trae una pequeña barra, el track, haga de cuenta, este es el track mouse, y trae aquí una barra positivo y negativo. En teoría desplazando su dedo, esa es la función del zoom. Este no tiene, pero es que sí como que se ve muy chiquito, ¿no? Así, de entrada sí. Y doble clic, ¿no? Este de aquí sirve para centrarlo, pero en un momento dado, por ejemplo, esto que voy a hacer aquí, desplazarlo, es un clic sostenido. Ajá. Este es el zoom. Se me hace que solo ha de funcionar con mouse, ¿no? Bueno, sí, porque aquí la función, no me acuerdo, creo que sí había una, pero no sé si alguien la recuerde por ahí, pero no. Por lo pronto, dele centrado, son para ajustar. Sí, ya. Ya le di centrado, le hizo grande. Ahí está bien. Exactamente. Ese está bien. Muy bien. Entonces, del lado de componentes vamos a tomar la batería. Así, podemos hacer un clic
y movemos el mouse. Está media grande la batería, pero vamos a dejarla por acá. Déjenla aquí. ¿Sale? Déjenla ahí. Sin conectar, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Después vamos a agarrar una resistencia. Aquí. Igual. Y tráiganla por acá. Déjenla. A ver, ahorita les digo. Bueno, a ver. Déjenla acá. Si se dan cuenta, vean esto. Al momento que lo pongo, que una de las terminales queda en un nodo, se pone ligeramente en un cuadrito azul. ¿Sí lo ven? Eso significa que prácticamente se está conectando a ese nodo. ¿Sale? Porque lo pudieran aquí dejar volando también. ¿Sale? Si lo dejan ahí volando, no está conectada. Si la toman y la mueven, ahí queda conectada. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, lo que a mí me ha servido cuando cuando se están iniciando en la electrónica es que, electrónica, es que trato de representar el circuito eléctrico como está. Vamos a hacer eso y a ver si no se confunden, ¿ok? A ver, tenemos la posibilidad de rotar los elementos, seleccionen y denle rotar. Aquí hay un botón en la esquina superior izquierda, ajá, le dan, vean cómo rota. ¿Sale? Y ahí lo vamos a dejar. Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Si se dan cuenta, las terminales de la resistencia, por ejemplo, ahí, esta se está conectando a este nodo y esta otra se está conectando a este otro nodo. Entonces, ahí, eh, en términos de continuidad, o bueno, de integración en el circuito, es lo correcto. ¿Sale? Es decir, ahora, a ver, no hagan esto, solo observen, no hagan esto. Si ustedes conectan así, vean esta terminal. Vean esta de acá. Sus dos terminales están conectadas en el mismo nodo. ¿Qué significa eso? Es como si estuvieran juntando las dos patitas de la resistencia. Y realmente el efecto resistivo no se va a dar, porque las dos patitas de la resistencia están en el mismo nodo. Entonces la corriente ni lo va a pelar. ¿No? Bueno, si es que está en el circuito, ¿sale? Entonces eso no se puede hacer. Entonces, bueno, lo volteamos. Bueno, a mí me gusta así. Y así lo dejamos. Si quieren, observen. No importa exactamente que tenga que estar exactamente en el nodo 12 y el 16, simplemente que esté en esa posición. ¿De acuerdo? Y después tomamos un LED. Ujú, acá está. Ok. Vean, el LED es un elemento semiconductor. Ok. Eh, y por lo tanto, en este caso, bueno, y principalmente es un diodo. Y siendo diodo, solo conduce la corriente en un sentido. Entonces, coloquialmente podemos decir que el diodo tiene polaridad en sus terminales. La resistencia no. O sea, la resistencia puede quedar como sea, volteada o sí, solo hay dos posiciones, pero el LED no, ¿sale? Entonces, en el caso del diodo LED, el ánodo tiene que ir dirigido al positivo de la fuente. No es que esté directamente conectado, porque pueden haber elementos entre la fuente y el diodo. Ajá. Pero lo que hay que procurar es que el ánodo esté del lado del positivo de la fuente. ¿Sí? Y ahorita van a ver. Y el cátodo hacia el lado negativo de la fuente. ¿Por qué? Porque estamos generando la diferencia de potencial en polarización directa. ¿Sale? Y solo en polarización directa el diodo, el LED, conduce. ¿Ok? Bueno, ahora, vean, ¿cómo se hace eso? Vamos a poner el diodo por acá, vean. Es que conectar al revés no prende, ¿verdad? Exactamente, Ok. exactamente. Ok, vamos a dejarlo ahí. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí nada más es tratar de hacerlo lo más em, entendible posible, ¿sí? Está en dos nodos diferentes, ¿sale? Ok. Ahora, vean. Entonces, el cátodo
perdón, el ánodo se conecta a un extremo de la resistencia. ¿Ok? Entonces tomamos, este es el ánodo y vamos a cablear. Vean, ¿cómo se cablea? Toco el nodo, le doy un clic al nodo y aparece un cable. ¿Ya lo vieron? Bueno, el símbolo de un cable, ¿verdad? Ajá. A ver, espérame. Lo voy a mover, lo voy a dejar un poquito más simétrico. Muevan el LED de tal manera que el ánodo esté a esta altura. ¿Sale? A esta altura. ¿Para qué? Para que nada más hagamos una especie de extensión. Se toma un cablecito, lo llevo al otro extremo y pum, lo conecto, le doy un clic cuando esté ahí. Y listo. ¿Sale? ¿Sí lo vieron? Entonces ya uní la resistencia con el eh, LED. ¿Ok? Y del otro lado, entonces, del otro lado de la resistencia, se tiene que ir el positivo de la fuente y del otro lado del diodo, el cátodo, se tiene que ir al negativo de la fuente. ¿Ok? En este caso, hay varias formas de hacerlo. Lo quiero hacer lo más representado posible. Vean, vamos a hacer esto. ¿Cuál es lo más parecido? Sería, voy a voltear la fuente, la batería, entonces, ajá, pásenla del otro lado y vamos a ponerla aquí. O sea, no lo podemos dejar acá, vean, abusados. Si lo dejamos ahí, eléctricamente queda conectado el positivo con el negativo y le hacemos un corto a la batería y se nos va, ¿sale? Bueno, se calienta y se descarga. Esto no es posible, entonces hay que separarlo. Una manera más viable sería esto. ¿Ok? Bueno, lo podemos poner aquí, aquí no hay contacto, ¿sale? No hay contacto, ¿sí? Eh, Ahorita por no usar tantas conexiones, no usar estas líneas o nodos, vamos a hacerlo así directo, ¿no? Entonces vean, tomamos un cable del nodo positivo, podemos hacer esto, por ejemplo, pueden hacerle curvitas, bueno, si aquí se tienen y le dan un clic, por ejemplo ahí, le dan un clic, generan, como no se ha conectado, generan un borde nada más, ¿sale? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Hay que llevarlo hacia la resistencia, ¿sale? Y ya lo puedo acomodar. Ok, así. Vean, le podemos cambiar el color aquí y pues para que se vea positivo, ¿sale? Y después otro cable, bueno, tomamos el borne negativo de la batería y le damos un borde y después acomodamos y lo conectamos al cátodo, ¿de acuerdo? Repito, como el protoboard tiene muchas opciones, realmente hay muchas formas de poder conectarlo, realmente al final se busca mucho la practicidad, ¿sale? Quizá a veces se rompe un poquito la norma y lo que se busca es la practicidad en la conexión. Al final lo que queremos es que el circuito funcione, ¿no? Ven, aquí le vamos a poner un colorcito negro para representar en corriente, en electrónica, el rojo es positivo, en el negro es negativo. Los eléctricos se enojan mucho por eso, pero bueno, yo soy electrónico y pues ya así me acostumbré, ¿no? Entonces en la parte eléctrica, nah, pero bueno, si hay, me parece por ahí hay 2, 3 eléctricos, ¿verdad, maestro? ¿Quién? Abundio y el doctor, no sé, me parece, no sé, perdón. Listo. ¿Quedó? Vamos finalizando, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito el valor de la resistencia. Esta está en 1 kilo ohm. No sé si, bueno, seguramente también algunos no estén familiarizados con el código de colores de la resistencia. Acuérdense que la resistencia eléctrica, en este caso, estas resistencias son en base a carbón, ¿ok? Y mediante su diseño en su manufactura, tienen una cantidad de carbón que
precisamente están calculados para tener resistencia eléctrica al paso de la corriente. Ajá, ¿de acuerdo? Y entonces, estas resistencias se trabajan en términos de ohm, ¿de acuerdo? Tiene un valor de 1 kilo ohm. Ahorita ya no me voy a meter a la parte de códigos, pero es importante que sí detecten, que reconozcan que es un elemento que se le puede diseñar la cantidad de resistencia que opone al paso de la corriente mediante la cantidad de materia, ¿no? Entonces, bueno, ahorita denle clic y lo que queremos es que queremos trabajar, póngale 330, así, o sea, denle clic y aparece este recuadro. Le di clic, pero no aparece ese recuadro. Hay que darle doble o algo así. No con uno. Lo que estoy pensando es que la resistencia está muy cerca a la derecha. Bueno, yo pensaría. Y el recuadro no le aparece. Ah, no, sí le debería aparecer. Sí, porque está incluso la tengo centrada. No, ok, entonces. Como que ya vi, creo que tiene uno que darle mero en la orillita azul. No, donde sea, como azul. Ah, no, ahí nada más aparece el contorno. Ajá. No lo activa. Ah, caray. Le doy un clic y nada más la pone en azul, pero Lo no. pone en azul y aparece este recuadro. Y no aparece el recuadro. Lo pone en azul sin el recuadro. ¿No le habrá dado de casualidad aquí? ¿A dónde? Iniciar, ¿no? ¿No? Todavía está está así en blanco. Sí, lo voy a hacer más chico a ver si, como dice, no se Está puede. muy raro, ¿eh? ¿No? Incluso le doy también al LED y nada más se pone azul, pero no aparece ningún recuadro tampoco. ¿No le faltará algo que le haga? No, lo que puede estar pasando es que sí lo haya simulado. Pues no, todavía ahí dice, está pendiente el botón de Start. Ah, caray. A ver, entonces, ¿ya tiene la conexión? Vamos a probarlo así, maestro. ¿Ya está su conexión? Ya todo así como está en pantalla. Ok, vamos a dar inicio de simulación y lo que tiene que suceder es que el LED se enciende. ¿Vale? ¿Sí lo ven? Start. ¿Sí ven cómo se encendió? Bueno, aquí hay un warning. ¿Sí se encienden todos? Pero es que no me acuerdo qué color tenía antes de... El mío sí resultó. ¿Se detiene y se apaga o cómo funciona? Sí, deténganlo y tiene que cambiar. Vea lo que voy a hacer. A ver. Le voy a detener. Vea el LED también. Ajá. El LED está clarito, ¿no? Como Sí. está simulando que está encendido. Sí. Voy a detener. Ah, se pone oscuro. Ajá. A ver, voy a detener. Ajá, sí funciona. Ok. Bueno, aquí me da un warning a mí. Hay que subir la resistencia porque es un tema de corriente. La corriente que se está generando acá está un poquito alta porque es una batería de 9. ¿Sale? Entonces, bueno, no pasa nada mientras, incluso cuando la corriente es muy alta, el circuito genera una simbología bueno, no funciona y sale una simbología de crash, ¿no? De quemado, ¿sale? Pero bueno, ahorita esto no es tanto, no es mucho problema. Bueno, maestros, vamos a detener esto aquí. Todavía vamos a seguir trabajando con esto en la parte de simulación porque vamos a empezar a pegar elementos y empezar a reconocer cómo leer variables y posiblemente meterlas a una placa. Aquí podemos simular todavía placas, ¿vale? E irnos adelantando un poquito sobre lo que van a ensamblar en la parte práctica, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por cuestión de tiempo también ya estamos más que pasados, ¿no? Bueno, estamos en el límite extra. ¿Ok? Bueno, maestros, nuevamente no los detengo. Y bueno, esto va a continuar y entonces vamos cerrando la sesión y los veo el día de mañana, ¿vale?